Imagina que retrocedes 50.000 años y entras en una cueva oscura. El viento helado del Pleistoceno sopla en la entrada, trayendo consigo el aullido de lobos y el crujir de ramas cubiertas de escarcha. Dentro, un fuego parpadea iluminando rostros anchos y musculosos. Son neandertales, hombres y mujeres de hombros robustos, manos fuertes y ojos que reflejan tanto dureza como ternura. Son los amos de Europa, los hijos del hielo. Durante más de 300.000 años, dominaron un continente marcado por glaciaciones interminables. Su territorio se extendía desde la península ibérica hasta las frías estepas de Siberia. Allí donde el frío mataba a otros, ellos resistían. Sus cuerpos eran el producto de milenios de adaptación bajos y compactos para conservar calor, narices anchas, para calentar el aire helado, pulmones grandes, para oxigenar en condiciones extremas. Pero no eran solo carne y hueso. En sus manos, piedras talladas en la tradición musteriense servían como cuchillos, raspadores y lanzas. Con ellas cazaban bisontes, caballos y mamuts. Imagina una partida de caza, un grupo embosca a un reno en un valle nevado, lo acorrala con gritos y lo derriba con lanzas cortas. El botín se reparte: carne para alimentar al clan, pieles para abrigar a los niños, huesos para fabricar nuevas herramientas. Su vida social también estaba marcada por la humanidad. En la cueva de Shanidar, Irak, se hallaron esqueletos de neandertales enterrados con flores, un gesto que habla de duelo y de ritual. En otros yacimientos, ancianos lisiados sobrevivieron años gracias al cuidado de su grupo. No abandonaban a los débiles, los protegían. La compasión como el fuego ardía en sus comunidades. Y sin embargo, algo inquietante se esconde en estas cuevas. Porque pese a su fuerza, pese a su resistencia, los neandertales se desvanecieron cuando llegaron otros humanos, los Homo sapiens. El misterio no está solo en cómo desaparecieron, sino en lo que dejaron en nosotros. Hoy sabemos que no se extinguieron del todo. Al mirarnos en el espejo de la genética, descubrimos que siguen vivos en nuestra sangre. Cada uno de nosotros, fuera de África, lleva entre un 1% y un 3% de ADN neandertal. Lo que parecía un final fue en realidad una fusión. El eco de aquella cueva helada no murió con ellos. Late en ti, en mí, en millones de personas. La historia que vas a escuchar no es solo la de una extinción, sino la de un legado escondido en cada célula. ¿No te estremece pensar que dentro de ti aún respira un neandertal? Mucho antes de que los sapiens pusieran un pie en Europa, los neandertales ya eran los dueños absolutos del continente. Aparecieron hace unos 400.000 años como descendientes de Homo heidelbergensis y durante cientos de milenios se adaptaron al rigor del hielo como ninguna otra especie humana. Físicamente eran impresionantes. Bajos y anchos, con huesos gruesos y músculos densos, podían soportar jornadas de caza en tormentas de nieve. Su capacidad pulmonar era mayor, su metabolismo estaba optimizado para conservar calor. Sus cuerpos eran auténticas máquinas de supervivencia en un mundo donde cada error podía ser letal. Pero reducirlos a bestias del hielo sería injusto. La evidencia arqueológica revela un mundo más complejo. Sus herramientas musteriense talladas con precisión muestran planificación y técnica. No eran improvisación, sino conocimiento transmitido de generación en generación. Con esos instrumentos cazaban mamuts, procesaban pieles y trabajaban madera. Además, los neandertales tenían cultura. En cuevas de España se han encontrado pinturas geométricas hechas con pigmentos rojos y negros anteriores incluso a la llegada de Sapiens. En Gibraltar, conchas marinas perforadas y teñidas sugieren que usaban adornos corporales. Y en distintos yacimientos, huesos muestran signos de cuidado, fracturas soldadas, enfermedades superadas. Cada hallazgo habla de cooperación, compasión y transmisión de saberes. Su sociedad estaba organizada en clanes pequeños pero cohesionados. Las mujeres, según estudios genéticos, se movían entre grupos creando alianzas y evitando la endogamia. Había división de tareas, cuidado de ancianos y probablemente un lenguaje rudimentario. Los neandertales no eran simples, eran profundamente humanos. Durante más de 300.000 años resistieron cambios climáticos devastadores, inviernos interminables y la presencia de depredadores gigantescos. Comparado con eso, la historia de nuestras civilizaciones es apenas un parpadeo. Por eso resulta aún más misterioso su destino. Si eran tan resistentes, ¿cómo es posible que desaparecieran en apenas unos miles de años tras la llegada de Sapiens?
La respuesta no está solo en la fuerza física o en la innovación tecnológica, está en algo más íntimo, en la fusión de linajes que borró la frontera entre ellos y nosotros. Los neandertales fueron mucho más que un capítulo olvidado. Fueron superprimos que nos legaron rasgos, genes y quizás también parte de nuestra forma de ser. ¿No es hora de reconocer que al hablar de humanidad también hablamos de ellos? Durante décadas la visión clásica fue simple: los neandertales fueron barridos por una catástrofe repentina, quizás una guerra sangrienta con los sapiens, quizás un desastre climático. Pero la arqueología moderna nos obliga a repensar esa narrativa. No hubo un apocalipsis único. Su final fue mucho más lento, un proceso de desgaste silencioso. Hace unos 50.000 años, Europa era un tablero compartido. Los neandertales aún eran mayoría en cuevas y valles, pero poco a poco comenzaron a fragmentarse. Sus grupos eran pequeños, aislados, y cada invierno duro reducía aún más su número. Mientras tanto, las oleadas de Homo sapiens que llegaban desde África crecían en población, llevaban redes de intercambio más amplias y un sistema cultural que permitía la cooperación entre clanes desconocidos. El clima también cambió. Las glaciaciones se alternaban con periodos templados, obligando a los clanes a adaptarse constantemente. Para los neandertales, maestros del frío pero menos flexibles en innovación, esos cambios rápidos fueron un golpe difícil de absorber. Los sapiens, en cambio, respondían con creatividad, nuevas herramientas, ropas cosidas con agujas de hueso, refugios improvisados en paisajes hostiles. Imagina la diferencia: en un invierno feroz, una banda neandertal de apenas 20 individuos lucha por cazar lo suficiente. A pocos valles, una tribu sapiens de más de 100 personas se apoya en redes sociales más amplias, intercambia alimentos, comparte historias. La balanza empieza a inclinarse no por una batalla épica, sino por miles de pequeñas ventajas acumuladas. El final de los neandertales no fue una masacre, fue un desvanecerse. Cada década menos grupos, menos niños, menos hogueras encendidas en las cuevas. La arqueología muestra ese patrón: los restos neandertales se vuelven cada vez más escasos tras la llegada de sapiens. Pero aquí está la paradoja: si bien como especie desaparecieron sus genes, no murieron. Se mezclaron con los nuestros. No fueron borrados, sino absorbidos. En nuestras células viven fragmentos de ellos, testigos de un encuentro íntimo que marcó la historia para siempre. La desaparición sin catástrofe nos deja una advertencia: no siempre gana el más fuerte ni el más resistente. Sobrevive quien sabe adaptarse en red, quien logra cooperar y reinventarse frente al cambio. Los neandertales fueron héroes del hielo, pero en un mundo volátil, su constancia fue su vulnerabilidad. ¿No te hace pensar que también nosotros, en nuestra aparente supremacía, podríamos estar escribiendo un futuro parecido? En 2010, la ciencia abrió una puerta a lo invisible. Un fragmento de hueso hallado en una cueva de Croacia fue analizado con nuevas técnicas de secuenciación genética. El resultado sacudió todo lo que creíamos saber. Dentro del genoma moderno late un eco neandertal. Hoy sabemos que todas las personas fuera de África llevan entre un 1% y un 3% de ADN neandertal. Y si sumamos la diversidad de fragmentos dispersos en distintas poblaciones, descubrimos algo aún más asombroso: hasta un 20% del genoma neandertal sobrevive repartido en millones de cuerpos humanos. El ADN es un archivo escondido, una biblioteca microscópica que guarda capítulos olvidados de la evolución. No necesitamos cuevas pintadas ni herramientas de piedra para escuchar a los neandertales, basta mirar dentro de nuestras células. Allí están, silenciosos, influyendo en nuestro sistema inmune, en la forma de nuestra piel, en la respuesta al frío. Imagina la escena: un niño sapiens nace en una cueva hace 45.000 años. Sus rasgos son mezcla: el arco de las cejas recuerda al padre sapiens, pero la nariz ancha proviene de la madre neandertal. Ese niño crece, se reproduce, y su linaje se dispersa. Décadas después, en otro valle, sus descendientes ya no se llaman ni neandertal ni sapiens, simplemente son humanos. La genética borró la frontera que la arqueología buscaba mantener. Hoy, al mirar en un espejo, no ves solo a Homo sapiens. Ves también fragmentos de neandertal que moldearon tu rostro y tu resistencia. El descubrimiento genético nos obliga a replantear la narrativa. No hubo vencedores absolutos ni vencidos totales. Hubo fusión. Los neandertales no fueron derrotados, fueron incorporados. Ese archivo escondido late en cada célula,
recordándonos que la historia humana no es la de una sola especie, sino la de un mosaico de voces entrelazadas. ¿No es perturbador saber que tu propia identidad es el producto de un mestizaje con fantasmas que creías extintos? El hallazgo del ADN neandertal no solo nos reveló que aún viven dentro de nosotros, también mostró que esos fragmentos moldearon quiénes somos. No son piezas muertas, son instrucciones que siguen funcionando en tu cuerpo cada día. Uno de los genes más estudiados es ATF3, heredado de los neandertales, que influye en la forma de la nariz. En un clima helado, una nariz alta y ancha calienta el aire antes de llegar a los pulmones, una diferencia que podía marcar la línea entre vida y muerte. Cada vez que respiras en un día frío, estás repitiendo un truco inventado por nuestros primos del hielo. Otro ejemplo es TBX15, compartido con los misteriosos denisovanos. Este gen regula cómo almacenamos grasa y cómo distribuimos el calor en el cuerpo. Gracias a él, algunos humanos modernos pueden resistir temperaturas extremas con mayor eficiencia. En el altiplano tibetano en Groenlandia o en Siberia, esa herencia genética sigue siendo una ventaja silenciosa. Pero la influencia no se detiene en el frío. Muchos genes neandertales están vinculados a nuestro sistema inmune. Aportaron defensas frente a bacterias y virus desconocidos para los sapiens que migraron desde África. Al llegar a Eurasia, encontraron un mundo lleno de patógenos nuevos. Los neandertales ya habían librado esa batalla durante miles de años. Mezclarse con ellos fue como descargar un software de protección vital. Imagina la escena: una tribu sapiens llega a un valle nuevo. Su gente empieza a enfermar, pero los hijos mestizos con sangre neandertal resisten mejor. Esa ventaja genética asegura la continuidad del grupo. No fue casualidad, fue herencia. También hay un lado oscuro. Algunos fragmentos de ADN neandertal se relacionan con enfermedades modernas, diabetes, problemas de coagulación, incluso depresión. No porque fueran defectos, sino porque lo que alguna vez fue útil en un mundo helado, hoy puede volverse un riesgo en sociedades sedentarias y cálidas. Esa ambivalencia nos recuerda una verdad esencial: la evolución no premia la perfección, premia la adaptación al momento. Lo que ayer fue una bendición, mañana puede ser un peso. Los genes que llevas en ti son más que una curiosidad científica. Son cicatrices y regalos de una especie desaparecida, una especie que literalmente sigue respirando a través de ti. ¿No es fascinante pensar que tu propio cuerpo es un campo de batalla donde aún resuenan victorias y derrotas de hace 50.000 años? Cuando pensamos en neandertales, solemos imaginarlos como cazadores rudos, lanzas en mano, enfrentando mamuts. Pero la verdad es más rica y más humana. No eran solo músculos adaptados al hielo, eran comunidades con vínculos, afectos y cultura. La evidencia arqueológica lo confirma. En la cueva de Shanidar, Irak, se encontraron restos de un neandertal que había quedado ciego de un ojo cojo y con un brazo atrofiado. No podía cazar ni defenderse. Y sin embargo, vivió décadas. ¿Cómo? Porque su grupo lo cuidó, lo alimentó, lo protegió. Esa decisión no era ineficiente, era profundamente humana. La compasión fue una herramienta de supervivencia. También dejaron rastros de rituales. Algunos cuerpos fueron hallados acompañados de flores, pigmentos y objetos dispuestos con cuidado. Tal vez creían en un más allá, tal vez simplemente querían honrar la memoria. En ambos casos, significa algo enorme: capacidad simbólica. Las mujeres jugaban un papel clave. Estudios de ADN sugieren que se movían entre clanes creando puentes y evitando la endogamia. Así la genética del grupo se mantenía más diversa y sana. Las alianzas no se forjaban solo con fuerza, también con afectos y relaciones. Imagina una noche en una cueva. El clan entero reunido alrededor del fuego. Los cazadores comparten la carne. Los niños escuchan historias. Las mujeres reparten tareas. Los ancianos cuentan recuerdos de inviernos pasados. No hay escritura, no hay murallas, pero sí hay sociedad. Una sociedad que se parece inquietantemente a la nuestra. Todo esto derrumba el mito de los neandertales como bestias primitivas. Eran humanos con otra forma de humanidad tan válida como la nuestra. Tenían amor, duelo, cooperación y quizá incluso arte. Y es aquí donde la arqueología nos obliga a replantear prejuicios. Durante siglos los pintamos como fracasados.
Hoy entendemos que sobrevivieron 300.000 años en condiciones extremas, algo que nuestra especie apenas podría imaginar. Los neandertales no fueron un error evolutivo. Fueron una rama robusta del árbol humano, con sociedades que mostraban lo mejor de lo que significa ser humano, cuidado, cooperación y memoria compartida. No deberíamos reconocer que la humanidad nunca fue exclusiva de nosotros, sino un coro de voces donde ellos también cantaron. Cuando los primeros Homo sapiens llegaron a Europa hace unos 45.000 años, el continente ya tenía dueño los neandertales. El encuentro no fue inmediato ni uniforme. Durante miles de años ambos grupos coexistieron, cazaron en los mismos valles, bebieron de los mismos ríos y en ocasiones se enfrentaron. Pero no todo fue conflicto, también hubo encuentros íntimos. La genética moderna lo demuestra. El mestizaje no fue un accidente aislado, sino una constante. Cada cruce entre un sapiens y un neandertal dejó descendencia que llevaba lo mejor de ambos mundos. Los hijos de esas uniones heredaron la creatividad simbólica de los sapiens y la resistencia física de los neandertales. Imagina una cueva iluminada por una hoguera. Un pequeño clan sapiens se resguarda del frío. Entre ellos hay una mujer neandertal integrada en la comunidad tras unirse a un hombre sapiens. Sus hijos juegan alrededor del fuego, rostros que mezclan rasgos de ambos mundos. Esa escena repetida cientos de veces en distintos lugares es la razón por la que hoy, decenas de miles de años después, tú y yo llevamos fragmentos neandertales en nuestro ADN. Los hallazgos arqueológicos respaldan esta historia. En yacimientos de Europa Oriental, huesos con mezclas genéticas revelan individuos cuyo linaje era mitad sapiens, mitad neandertal. En Siberia, una niña llamada Deni fue hallada con un genoma compuesto, hija de madre neandertal y padre denisovano. La humanidad nunca fue una línea pura, sino un tapiz entrelazado. El mestizaje fue más que biología, fue un puente cultural. A través de esas uniones, los sapiens absorbieron adaptaciones genéticas vitales para resistir el clima, mientras los neandertales compartían parte de sus saberes. La frontera entre ellos y nosotros se difuminó. Pero este mestizaje también aceleró la dilución de los neandertales como grupo independiente. Con cada unión sus genes sobrevivían, pero su identidad se desvanecía poco a poco en la corriente sapiens. No fue un exterminio total. Fue una absorción progresiva. Cada uno de nosotros es la prueba viviente de esos encuentros. Nuestra piel, nuestro sistema inmune, incluso algunos rasgos de nuestro rostro, llevan las huellas de amores y alianzas que tuvieron lugar en cuevas heladas hace decenas de miles de años. ¿No es perturbador pensar que tu existencia misma es el eco de un mestizaje con fantasmas que creías extintos? Durante mucho tiempo los neandertales fueron retratados como un fracaso evolutivo. La narrativa era simple: aparecieron, resistieron un tiempo y desaparecieron incapaces de competir con el ingenio de Homo sapiens. Pero la evidencia actual destruye esa visión simplista. Pensemos en su duración: sobrevivieron más de 300.000 años. Para ponerlo en perspectiva, toda la historia escrita de los sapiens no llega a 5.000 años, y nuestras civilizaciones más longevas apenas rozan un suspiro en comparación. Si eso es fracaso, ¿qué palabra nos queda para nuestra propia fragilidad? Además, su desaparición no fue absoluta. Como hemos visto, su ADN sigue vivo en nosotros. No fueron borrados, fueron incorporados. Sus genes fortalecieron los nuestros, dándonos herramientas para resistir enfermedades y climas extremos. Su desaparición como especie no fue el fin, fue el inicio de una fusión que amplió lo humano. Arqueológicamente dejaron huellas de cultura, pinturas, adornos, rituales. Dejaron pruebas de compasión y cuidado, de cooperación y de resiliencia. ¿Cómo llamar fracaso a una humanidad que supo enterrar a sus muertos con flores y sobrevivir glaciaciones sin ciudades ni agricultura? El relato del fracaso es en realidad un espejismo nacido de nuestro orgullo. Necesitábamos pensar que fuimos los vencedores absolutos, que nuestra victoria fue inevitable. Pero la genética nos cuenta otra historia: no ganamos solos, ganamos con ellos, dentro de nosotros. Reescribir esta narrativa es esencial. No se trata de celebrar a los sapiens como conquistadores, sino de reconocer que la humanidad siempre fue un mosaico. Neandertales, denisovanos y otros linajes contribuyeron a nuestra especie. El verdadero fracaso sería negarlo. Hoy, cuando miramos el espejo, no vemos solo a sapiens.
Vemos también la fuerza del hielo que nos legaron, la resistencia que aún palpita en nuestros genes. Ellos no fracasaron, se transformaron en parte de nosotros. No deberíamos entonces dejar de hablar de extinción y empezar a hablar de legado. Hace 40.000 años los últimos neandertales encendieron sus hogueras en cuevas dispersas de Europa. Afuera los glaciares avanzaban, los animales migraban y los sapiens se multiplicaban. Poco a poco esas llamas se fueron apagando hasta quedar solo el silencio. No hubo un apocalipsis repentino. No cayeron meteoritos ni erupciones que lo destruyeran todo de golpe. Su extinción fue más sutil, más inquietante: fragmentación de clanes, pérdida de territorio, competencia constante con una especie recién llegada que parecía crecer sin límite. Cada generación de neandertales era más pequeña que la anterior, hasta que un día simplemente no quedaba nadie que encendiera el fuego. La advertencia está en lo que significó su caída. Eran fuertes, adaptados al frío, resistentes como pocas especies. Pero incluso así desaparecieron. No porque fueran débiles, sino porque el mundo cambió más rápido de lo que ellos podían adaptarse, y porque otro linaje humano, los sapiens, traía consigo estrategias distintas, cooperación a gran escala, símbolos compartidos, una capacidad de innovación incesante. Hoy nosotros dominamos el planeta. ¿Pero qué nos diferencia realmente de ellos? ¿No estamos también expuestos a cambios climáticos extremos, a pandemias, a crisis globales que amenazan nuestra supervivencia? Imagina al último clan neandertal refugiado en una cueva, viendo el mundo cambiar demasiado rápido. Ahora imagina a nuestra especie, en pleno siglo XXI, enfrentando la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y los riesgos de tecnologías que aún no comprendemos del todo. El espejo es inquietante. La lección es clara: ninguna especie está garantizada para siempre. El poder no asegura permanencia. La adaptación constante y la cooperación son las únicas armas verdaderas contra la extinción. Los neandertales nos recuerdan que incluso los gigantes pueden caer. No deberíamos tomar su historia como una advertencia urgente para no repetir su destino. Si hoy caminas por una ciudad moderna rodeado de luces eléctricas, pantallas y aviones que surcan el cielo, parece imposible conectar con aquellos parientes que vivían en cuevas heladas. Y sin embargo ellos siguen aquí en lo más íntimo de ti. El ADN neandertal late en cada célula. Influye en tu piel, en tu sistema inmune, en tu resistencia al frío. Es un archivo invisible que prueba que no se extinguieron del todo. Viven en nosotros, en cada respiración y cada gesto. La verdad aterradora no es que los neandertales murieron. La verdad es que nunca se fueron. Se mezclaron con nosotros, nos moldearon y aún caminan en silencio dentro de quienes somos. Imagina que cada vez que miras al espejo no ves solo un sapiens. Ves también la sombra de un cazador robusto que encendía hogueras en Europa helada, la ternura de un clan que cuidaba a sus heridos, la creatividad de un artista que pintaba en la roca sin saber que millones de años después alguien lo miraría con asombro. Ellos no fracasaron. Su desaparición como especie fue en realidad una transformación. La humanidad que hoy conocemos es el resultado de ese mestizaje. Somos híbridos de historias antiguas, mosaicos de linajes que alguna vez caminaron juntos. El fuego que compartimos no se apagó, cambió de forma. Está en nuestras ciudades iluminadas, en los relatos que contamos, en la ciencia que descifra sus genes. Y con cada descubrimiento nos acercamos más a entender quiénes somos realmente. El legado neandertal no es una reliquia, es parte de nuestra identidad. No deberíamos entonces dejar de verlos como fantasmas del pasado y empezar a reconocerlos como parte viva de lo que somos.